El mundo de la didáctica en la capacitación de adultos. Realmente el tema que vamos a abordar es fascinante, es muy interesante. Responde a la pregunta: ¿cómo podemos nosotros desarrollar una capacitación participativa, creativa, que responda a las necesidades de la gente? Como un reto ante las actuales circunstancias que estamos viviendo, de aislamiento, de pandemia, tenemos que adaptar los principios, los conocimientos, las teorías, desprendiendo de las experiencias anteriores y saber aplicarlas con creatividad a los retos y desafíos de esta. El mundo de la didáctica se relaciona con la ciencia, la técnica y el arte de realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso educativo, el proceso de capacitación. Este tiene 4 ejes importantes. Primero, la orientación hacia los objetivos, hacia lo que se quiere alcanzar. Luego, el tratamiento de los contenidos para que sean interesantes y novedosos. Luego, la aplicación del método, o sea, el camino y los pasos, la secuencia de actividades que vamos a realizar. Y por último, el baúl de herramientas, los materiales y las técnicas que el educador posee para desarrollar su labor. Porque todo proceso de educación o de capacitación se orienta a cumplir determinados fines, determinados propósitos, objetivos. Los objetivos tienen que estar presentes siempre. Pero en términos educativos, tenemos que discriminar algunos objetivos. Por ejemplo, ¿qué conocimientos queremos construir con los compañeros? Y cuando hablo de conocimientos, desde habilidades cognitivas, saber analizar, sintetizar, ordenar una lista, adquirir una nueva tecnología, saber aplicar la tecnología en el contexto de nuestras necesidades, rescatar los propios conocimientos ancestrales, adquirir nuevos conocimientos y hacer una fusión entre lo propio y lo nuevo. Pero además de conocimientos, también tenemos que desarrollar habilidades y destrezas. ¿Qué son las habilidades y destrezas? Son la habilidad, la capacidad de poder hacer cosas prácticas. Por ejemplo, poner a funcionar un motor, el realizar una instalación, el planificar un sistema de riego, el poder ejercer el control, el poder utilizar los medios de comunicación, el teléfono, el internet para comunicarnos, el desarrollar habilidades de cálculo matemático, el desarrollar habilidades y destrezas para escribir un oficio, un comunicado, una noticia. Todas estas son habilidades importantes. Entonces, por un lado, conocimientos, por otro lado, habilidades y destrezas. Pero como el enfoque es global, lo que se llama integral, mejorar su autoestima, mejorar su estado emocional, afectivo. Si trabajamos con grupos, que exista armonía, que se pueda tratar en buenos términos los conflictos y problemas, de que exista un fortalecimiento de la identidad de grupo, un orgullo de sí mismo. Todo esto estamos trabajando con personas, no estamos trabajando con máquinas. Entonces el desarrollo humano es fundamental. Pero como también las personas forman parte de organizaciones como la Junta de Regantes, es necesario enfocar el fortalecimiento organizativo. ¿Cómo hacemos para que la organización se comunique mejor, tenga mejor nivel de participación, pueda gestionar proyectos, pueda relacionarse con actores sociales de afuera, pueda opinar, adquirir un valor político dentro del territorio?
Todo eso tiene que ver. Entonces los objetivos pedagógicos, habíamos hablado, uno, conocimientos, teorías, técnicas, conceptos. Dos, habilidades y destrezas. Tres, el desarrollo personal. Y cuatro, el fortalecimiento. El tratamiento de los contenidos se refiere a cómo podemos hacer para que los temas, los conocimientos que vamos a desarrollar colectivamente sean novedosos, responda a los intereses y necesidades de las personas, sean motivadores. ¿Cuáles son los contenidos? Los temas que vamos a tratar. Aquí vamos a plantear algunas ideas generales. Primero, tiene que ser motivador, que responda a la necesidad de la gente, que la gente diga, sí, eso me interesa porque responde a mi necesidad. Motivadores que respondan a la necesidad. Luego, tiene que estar organizado, con una introducción, los temas claramente definidos, el desarrollo de cada uno de los temas y al final un cierre, donde se destaquen las ideas fuerza. Es preferible que en vez de plantear 100 conocimientos, saquen 4, 5, 6 ideas fuerzas y que quede claro, introyectado y que esas ideas fuerzas sean construidas con ellos. Estos conocimientos tienen que ser amenos, vinculados a ejemplos prácticos, con anécdotas, uso de gráficos, uso de maquetas, uso de videos, de programas radiales, de visitas, todo eso, es decir, los contenidos tienen que ser vivos. El método es el camino que seguimos para llegar a un objetivo. Supone varios pasos, supone una secuencia de actividad. El método, ¿qué es un método? El método, en palabras muy sencillas, es el camino que nosotros seguimos para cumplir un objetivo. Es como decir, nosotros queremos llegar a esa montaña, a la cima, y tenemos que caminar por aquí, subir a tal parte, hacer un nuevo trayecto. Es decir, el método tiene pasos que se realizan en secuencia. El método parte de la realidad de la gente. En términos generales se dice que este método se basa en partir de la práctica, que es la práctica, es la realidad concreta de la gente, que vive la gente, sus necesidades, sus saberes, sus preocupaciones, sus logros, sus valores. Partimos de la práctica, de las experiencias concretas del método. El modelo experiencial, como tenemos en el gráfico aquí, tiene básicamente 4 pasos. Partimos de la experiencia concreta, de los conocimientos de la gente, de su situación real. O realizamos una experiencia concreta, como realizar, por ejemplo, una demostración, realizar una visita a un sitio, una guía de observación. Luego de esta experiencia concreta donde que se pregunta a la gente qué sabe primero, en vez de que vaya el expositor a dar la gran conferencia, primero, qué sabe la gente sobre un tema. Luego es necesario un segundo momento que es la reflexión, es analizar cuáles son los problemas, cuáles son las fortalezas, los retos, cómo podemos solucionar estos problemas, cuáles son sus causas, las alternativas, qué podemos hacer. Un tercer momento es la teoría. Además de sistematizar el conocimiento propio del grupo, de la gente, siempre es necesario aportar una nueva información que ayude a elevar el nivel de conocimiento con nueva tecnología, con nuevos datos que le permitan comprender su realidad particular dentro del contexto regional, nacional e inclusive mundial. Es decir, hemos partido de lo concreto, de lo particular, hacia lo global, pasando por la reflexión. Se supone que estos conocimientos nuevos, estas nuevas referencias, teorías, conceptos abstractos, donde la mente ayuda a comprender la realidad, tienen que ser aplicados.
puestos en práctica. Entonces el cuarto paso de este método es la aplicación práctica. Demostrar que eso funciona en nuestra realidad. Muchas de los temas probablemente se realicen a nivel de la comunidad, en la parcela o en la granja propia, familiar. Pero si estamos en un evento, por ejemplo, algunas aplicaciones se pueden hacer en grupo. Por ejemplo, el escribir una noticia, el sacar conclusiones, elaborar un mapa de la comunidad, el hacer un plan de trabajo. Es decir, todas las cosas que nos ayuden a aplicar a la realidad, ya sea a nivel inmediato o a nivel mediato o a nivel a largo plazo, es el objetivo del conocimiento. Terminar con una práctica donde la realidad se transforma. El educador o el capacitador cuenta con un baúl de herramientas que se refieren a materiales y técnicas que se pueden utilizar como aliados, como cosas útiles, como implementos que nos sirven para cumplir los objetivos. El capacitador, cuando se enfrenta con la realidad, necesita llevar un baúl de herramientas. Y nos estamos refiriendo no solamente a las herramientas materiales y físicas como un playo o un martillo. En el caso del capacitador, las herramientas se refieren a las técnicas de cómo trabajar con grupo, cómo comunicarse, cómo utilizar la videoconferencia para comunicarse con un grupo, por ejemplo. Las técnicas, las herramientas. Y por otro lado, también es necesario producir materiales. Por ejemplo, un afiche, un programa de radio, un video, una lámina, un esquema, una maqueta que nos ayude a demostrar de cómo funciona el sistema de distribución del agua en una comunidad, por ejemplo. La didáctica, la educación, la capacitación tiene que responder a un conjunto de retos y desafíos que nos lanza la nueva situación en que estamos viviendo. Supone el tener una actitud creativa, el desarrollar estrategias de comunicación, supone el aprendizaje de técnicas, supone un relacionamiento distinto con las personas. Estamos viviendo una situación nueva, difícil, de aislamiento social, de distanciamiento social por esta pandemia. Esto supone que tenemos retos y desafíos de cómo aplicar los conocimientos, las bases de las experiencias anteriores ante una nueva situación. Yo planteo 4 retos y desafíos. Primero, este es un aprendizaje colectivo. Todos vamos a compartir conocimientos y experiencias. Entre todos vamos a intercambiar saberes. Un aprendizaje colectivo donde cada uno asuma una parte de contribuir con lo que sabe. Dice, yo soy experto en fotografía. Bien, compartamos principios de fotografía. No, es que yo sé sobre programas de radio. Perfecto. Yo tengo ya mucha experiencia en videoconferencias. Perfecto. Yo estoy manejando tal plataforma tecnológica. Perfecto. Vamos a identificar cuáles son los talentos del grupo para compartir a todo. Sabemos qué utilidad tiene un celular. Antes era solamente para hablar. Pero hoy, a través de eso, tomamos fotos, filmamos, entramos al internet, nos comunicamos con los demás. Entonces, esta herramienta que ahora está muy generalizada, tiene que ser potencializada. Y hay cosas nuevas que tenemos que aprender. Segundo, creatividad. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar a la realidad de aislamiento, de crisis, de pandemia, de crisis económica, de aislamiento, de desconfianza, de pérdida de la autoestima, de depresión. ¿Cómo mejorar esto para elevar la autoestima de la gente, la economía, etcétera? Entonces, creatividad para aplicar
a la realidad.